Listo, pues entonces vamos a terminar este ejercicio aquí. Y observen que en esta columna el comentario es el tipo de granja contiene la palabra final. Hay una columna ya, un tipo de granja donde la palabra final aparece en mayúscula, en minúscula y otras no la tienen. Entonces, observen que aquí vamos a usar un procedimiento diferente. Primero identifiquemos a través de una función, o sea, vamos a hacer la función anidadas, pero ahora de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. No ir anidando, sino desde adentro hacia afuera. Entonces vamos a aplicar una función aquí que nos permite identificar cuáles de todas esas celdas de allá contienen la palabra final en mayúscula. Existen funciones para eso, funciones tipo texto, ¿sí? Y hay dos funciones bien interesantes allí. Una que se llama encontrar, esta encontrar, dice habla de la posición inicial de una cadena de texto dentro de otra cadena de texto. Encontrar distingue mayúsculas de minúsculas, o sea, encontrar es una, que es la que vamos a usar. Pero existe también la función hallar, que hace lo mismo, devuelve el número de caracteres que se encuentra en un carácter de una cadena de texto en particular, leyendo izquierda a derecha, no distingue de mayúsculas y minúsculas. O sea, existen dos funciones para buscar textos, hallar y encontrar. ¿Sí? La función, ¿en qué se diferencian? En que hallar no diferencia entre mayúsculas y minúsculas, mientras que la función encontrar sí. Entonces vamos a aplicar la función encontrar. Es encontrar, es que texto buscado, la palabra final en mayúscula, entonces ahí la palabra final, escribamos final en mayúscula. ¿Dentro de cuál texto? Entonces de la columna tipo granja. Entonces aquí en tipo granja, miren aquí en tipo granja. O sea que me busque ese texto en esa celda. ¿Sí? Y que inicie eso se le llama desde el carácter número uno, ¿sí? O sea, desde la primera letrica, por decirlo así. Y aceptar. Entonces observen que él allí, y voy a resolver la fórmula para que veamos que él donde encuentra el texto, él coloca allí el número, pero donde no lo encuentra aparece un error, ¿sí? Aparece un error allí. Ahora, ¿por qué genera error? Porque no encuentra la palabra. Entonces, a esto, antepongámosle la función si error. Entonces, si punto error, miren que empezamos de adentro hacia afuera. Si punto error, entonces si genera error, que coloque un cero. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que no encuentra el valor. Y arrastremos la fórmula. Entonces, allí nos están dando los que encuentran el valor, nos pone el número en donde se encuentra, en este caso el 9, y los que no, pone el cero. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un encontrar que le antepusimos un cierre. Pero ahí dice el comentario, si el tipo de granja contiene la palabra final, o sea, para nosotros la palabra final va a aparecer en todos estos resultados que sean mayores a cero. ¿Sí? Entonces vamos a anteponerle a esto un sí aquí, un sí. Sí, ese resultado es mayor a cero, entonces que haga una operación. ¿Y cuál es la operación? Multiplique el importe base por el 20%. El importe base por el 20%. ¿Y qué pasa si es falso? ¿Y qué pasa si es falso o de lo contrario? Importe base por el 30. Importe base por el 30%. Cierro paréntesis y enter. Entonces allí nos viene. Sí, entonces, miren que hicimos un proceso como al revés, ¿no? ¿Sí? Donde empezamos a aplicar funciones para resolver una situación y nos íbamos saliendo e ir haciendo el ajuste a través de otras funciones. Al final esto aquí tiene un sí que contiene un sí error y que contiene un encontrar. ¿Sí? Miren allí que es un sí que contiene un sí error que contiene un encontrar. Voy a poner esto más grande aquí y vamos a resaltar eso que hay allí. Obviamente esta parte así tiende a ser un poquito más de más cuidado, ¿no? ¿Sí? Y sí errores, todo esto está aquí.
Voy a poner un rojito eso allí, para que queden bien resaltadas allí las funciones anidadas que se metieron allí. Y el encontrar es esto. Vamos a ponerle esto un comentario aquí, un color azul. Y miren cómo queda un sí que contiene un sí error y que contiene un encontrar. ¿Sí? ¿Sí? Una manera diferente de hacer funciones anidadas. En estos casos, como el anterior, como este de acá, siempre uno llamaba a la primera función y va metiendo unas funciones dentro de otras. Eso se llama anidar. Aquí le hicimos al revés. Hicimos una función, le antepusimos una y luego le antepusimos la otra. Bueno, ¿y qué es el total importe? Básicamente el total importe aquí es la suma y las restas, ¿sí? A la base, con importe de base, le sumamos los aumentos, aumento 1 más aumento, no hay aumento 2 sino aumento 3, ¿sí? El aumento 2 no existe. Que yo tenía eso con unas cosas más complejas, pero entonces me tengo que irle quitando porque pues era muy largo, ¿no? Y le restamos los descuentos, menos los descuentos que son. Los descuentos sí como que están todos juntos allí. Si va del 1 al 4. Entonces menos voy a hacer una sumita ahí. Menos, ahora paréntesis, suma de estos descuentos. Desde el descuento 1 hasta el descuento 4. Cierro paréntesis y entro. Ahí nos da ese valor. Haz una fórmula. Queda así. Ahí nos queda el valor. Total importe. Total importe allí calculadito. Y hicimos el primer paso que es la formulación. Aplicar un formato de conjunto de iconos al importe inicial. O sea, ese importe inicial. Aplicarle a esta columna, que la sombreo toda, un formato condicional de conjunto de iconos. Puede ser, por ejemplo, un semáforo. Apliquémosle este de aquí, que bonito, este me gusta. O un indicador, bueno. O de semáforo, coloquémosle este de semáforo. 3 semáforos sin marco. Y que solo queden los puntos, que no queden los valores allí. Entonces, ¿cómo se hace eso? Después de colocar el formato, entro a formato condicional, administrar reglas. Y entro allí, selecciono la regla, edito la regla. Y aquí le digo que no desactivo la opción mostrar icono únicamente y aceptar. Y aceptar. Ahí muestra solamente el icono, el botón. ¿Sí? Solamente muestra el icono. Hicimos este allí, que es un formato condicional. Resaltar los 3 totales importes más altos de color verde y los 3 más bajos de color rojo es un formato condicional también, o sea, la última columna, ¿no? Los 3 más altos, o sea, formato condicional, resaltar reglas de aquí, reglas de celdas para valores superiores, los 10 superiores, 3 de color verde, y en ese mismo rango, formato condicional, reglas superiores e inferiores, de inferiores, 3 que queden rojitos como están allí, como un rosadito allí. Ahí resaltamos los 3 superiores y los 3 inferiores. Quedó bien ya. ¿Qué más le tenemos que hacer a esto? Copiar la hoja y aplicar sus totales por rubro. Pues vamos a hacer este que vamos a copiar la hojita, ¿no? Botón derecho en la pestañita, modelo copiar. Crear una copia. Allí. Y a esta entonces vamos a colocarle aquí botón derecho, cambiar nombre. Coloquémosle sus totales a esto. Es una acción que casi no se usa mucho ya, pero en caso de que requiera uno puede usar a veces, de vez en cuando uno usa eso por allí, pero digamos que las tablas dinámicas le quitaron a algunas opciones de Excel, digamos, las opacaron, ¿no? Porque pues, la tabla dinámica tiende a ser muy, muy potente y se pueden dar más cosas. Pero eso de los subtotales, por rubro, entonces necesito ordenar, o ordenar por rubro. Me paro en rubro y en ordenar a Z. Tengo que ordenar por ese criterio. Y ahora sí, parado en cualquier celda, entro por
eh, por datos, y por acá a la derecha aparece la opción subtotales. Y entonces aquí escogemos el criterio por el que tenemos que ordenar. En nuestro caso va a ser el rubro, claro, por el criterio que ordenamos, ¿no? Por rubro, ¿sí? Y que me genere una suma, y vamos a colocarle aquí las columnas o las variables a las que vamos a crearle aquí la suma, que son, por ejemplo, el importe base. Esas marcas no, porque esto es verdadero o falso. Los descuentos, descuento uno, descuento 2, 3, 4, aumento uno, presentación no, aumento 3 sí, total importe sí y aceptar. Y con eso él me generó ahí los subtotales. Miren, él genera allí unos subtotales que atraviesa allí en la tabla. Y no es que eso sea permanente, eso él lo coloca allí, pero así como se pone, se puede quitar. Que es diferente a uno insertar filas. Miren ahí los subtotales quedaron perfectos. Entonces yo puedo ver aquí. Adicionalmente, ¿qué sucede cuando uno aplica subtotales? Que él genera acá a la izquierda unos niveles. Nivel uno, 2 y 3. Observenlo acá en la parte izquierda, debajo del campo donde ve la referencia a la celda. Nivel uno, que es el total general. El nivel 2, que es el total por rubro. Y el nivel 3, que es el total detallado. ¿Sí? No, sus totales a veces no los maneja. Pero, ¿qué sucede? Lo interesante de eso es que si yo quiero quitar ese subtotal, otro subtotal, puedo quitarlo. Y la tabla no se daña, no se desordena, queda la tablita tal cual. Pero quiero vuelvo y lo activo. Vuelvo y lo activo, le doy aquí a aceptar y miren que la tabla queda, vuelve y toma los subtotales. Es una herramientica allí que digamos, porque ella casi no se usa, porque como uno hace tablas dinámicas y usted puede generar ahí subtotales y no mostrar todas las columnas y luego las variables que uno necesite. Y es muy fácil de modificar y de manipular. Entonces, por eso digamos que es una herramienta que me parece interesante, pero que, digamos, se ha ido, casi no se usa, yo casi veo que casi no se usa. Y los que a veces se quedan usando esto, pues yo llego en estos días hice una, ¿no? Entonces, alguien que manejaba esto así para generar unos informes, yo lo que hice fue crear una tabla dinámica y le metí todas esas cosas, todos esos filtros que pueden hacerse allí y quedó más flexible, más fácil, más manipulable. Además, le permitía hacer a uno aplicar allí las segmentaciones y eso era algo pues sumamente impresionante. Entonces, claro, pues gaseosa mata tinto, ¿no? Pero ahí está la herramientica que sirve también. Listo, adicionalmente a eso, entonces dejemos esto aquí con los subtotales y adicionalmente a eso, entonces vamos a hacer este último punto. Entonces este ya quedó hecho aquí. Y adicionalmente a eso, entonces vamos a hacer esto. Copiar la columna propietario del alumno en una hoja, propietario no del alumno, de la granja. Qué bien mal escrito. Propietario de la granja. De la granja en una hoja nueva. Quitar duplicados y separar nombre y apellidos. Claro, así como uno de textos, voy a insertar aquí una cita nueva, así como un texto uno, con la función concatenar, yo puedo unos datos, así como estos nombres, aquí los pegué en una hoja nueva, esa columnita de propietario de la granja. Hay unos datos que se repiten ahí, entonces vamos a quitarle los duplicados a eso. Entonces, selecciono estos datos. Nos vamos por datos y aquí está la opción, quitar duplicados. Al dar clic allí, pues él automáticamente nos dice mis datos tienen encabezados y la columna se llama pues propietario de la granja y aceptar. Y ahí él automáticamente pues nos quita todos los duplicados que hay. Deja uno de cada uno, quita los duplicados. ¿Sí? ¿Y ahora qué vamos a hacer con esto? A esto entonces le vamos a quitar, vamos a separarlos. Que quede nombre uno, nombre 2, apellido uno, apellido 2. ¿Sí? Que es lo inverso a la función concatenar, que une, ¿no? Esta instrucción que vamos a hacer aquí nos separa. Entonces, ¿cómo separo?
selecciono el rango de datos, nos vamos ahí por el menú datos, y aquí está la opción texto en columnas, ¿sí? Texto en columnas. Esos datos pues son delimitados. Siguiente, en Laura hay un asistente, ¿no?, que usa 3 pasos. En el paso 2, entonces le decimos que el separador de esos textos es el espacio. Claro, miren ahí el espaciocito es el que me separa los textos. Ahora puede ser espacio, puede ser coma, punticoma, guión, slash, u otro carácter, porque aquí está la opción otro. Entonces uno lo digita aquí. Pero ya, al darle espacio, aquí nos está mostrando pues una vista previa de cómo quedarían los datos. Le damos siguiente. Y aquí el destino, vamos a darle la celda B1. ¿Para qué? Para que no haga la separación encima de los datos, sino en una columna siguiente. A partir de allí, entonces le damos finalizar y observen que ahí nos separa los textos. A esto pues démosle aquí una mayor configuración. Queda aquí como un N1, que es nombre 1, un N2, que es nombre 2, un AP1, que es apellido 1, y un AP2, que es apellido 2. Cuadremos estos nombres porque él no lo hace, él lo separa por espacios, pero él no identifica muy bien, él no sabe qué es un apellido y qué es un nombre. Entonces él separa, pero, por ejemplo, Espinosa es un apellido, entonces ubiquémoslo. Esta parte sí que hacerla, digamos, paso a paso, a pie, ¿no? Control X, control Y, copiar y pegar, o cortar y pegar. Olmedo Rego, esto Rego Valencia, estos dos, incluso no pueden mover esto así, ¿no? Con clic sostenido y es más rápido. Restrepo Giraldo son apellidos, los muevo aquí. Quintero Lora son apellidos, los muevo aquí. Marmolejo Polonio son apellidos, los muevo aquí. Naranjo es un apellido, los muevo aquí. Cortejo Ortiz son apellidos, los muevo aquí. Queda así. Entonces, aquí ya quedó completamente configurada esa información. Ahora, el tener eso configurado allí, ¿qué me permite? Ahora sí hacer la concatenación como nos lo pidan. Unir eso primero. Ahora, por ejemplo, nos pueden pedir allí concatenarlo primero por apellido y después por nombres. Aquí, unión de apellidos y nombres. Una celda. Esto lo vamos a hacer aquí para que vean cómo funciona. Por eso es que uno va a tener esa información así parametrizada, ¿no? Separada. Primero nombre 1, nombre 2, apellido 1, apellido 2. Y tenerlo configurado así para el día que le pidan la información a uno ya solamente haga la unión. Entonces aquí esto va a ser un concatenar, que en este caso yo tengo aquí la función concats, pero es el mismo concatenar. Tiene el apellido 1, espacio en el texto 2, tiene el apellido 2, espacio, tiene el nombre 1. Ve, lo hice mal. Ve, no, sí está bien, porque estamos en la fila 2. Aquí dejo un espacio, B2, y aquí dejo un espacio, y luego C2, allí. Entonces, concatenamos nombres y apellidos. D2, D2, E2, B2, C2. Pero ¿qué sucede? Miren que hay unas celdas que están vacías allí, entonces se empieza a ver como un espacio muy largo entre ellos, entonces le anteponemos la función espacios. ¿Lo que hace? Cuando él encuentra un espacio lo deja, esa funcioncita, pero cuando encuentra dos o más espacios, quita los demás y deja uno nomás, y allí quedó. Esto perfectamente organizado, o esos nombres perfectamente organizados. Los separamos con la función, más que con la función, con la herramientica aquí, texto en columnas. Hicimos la organización allí de la información, que eso sí le toca hacerlo a uno. Y acá aplicamos la función concatenar y le antepusimos la función espacio. Aquí hicimos una anidada, ¿no? Una función anidada, ¿no? Espacios que contienen concatenar. Y allí con este punto aquí, entonces terminamos este archivo.